Amén, Dios le bendiga. Si no he tenido la oportunidad de conocerlo, mi nombre es Tommy. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de pastorear esta congregación. Y no he tenido la oportunidad de estar aquí parado frente a ustedes ya por casi 3-4 semanas, creo que hace un mes. Los he extrañado estar aquí compartiendo la palabra, pero hemos tenido predicadores que han extendido esta serie llamada Por el Uno, de misiones. Hablando de misiones, tuvimos al pastor Edgar predicando, a pastor JD predicando, y es un placer para mí estar aquí hoy otra vez. Hace poco, antes de entrar en esta serie, salimos de la serie Profundo en el Espíritu, right? Donde hablamos de cómo el Espíritu Santo no cayó el día de Pentecostés solo para que tengamos buenos servicios en la iglesia. No fue esa la razón y el propósito del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, vimos a través de esa serie, que vino para que pudiéramos convertirnos en la iglesia. Vino para empoderarnos, para unirnos y para enviarnos. Pentecostés no fue la meta final. Right? Vimos que fue el punto de partida de la iglesia. Y Jesús nos dio las instrucciones para lo que tenía que suceder después de que el Espíritu Santo descendiera en Hechos capítulo 2. Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso fue que comenzamos después de esta nueva serie sobre misiones, llamada Por el Uno, For the One, por el Uno. Pastor Edgar trajo un mensaje hace un par de semanas atrás, llamándonos a ser esos mensajeros de Jesús, de la buena noticia. Y luego Pastor JD la semana pasada trajo un mensaje poderoso sobre cómo se miraba el evangelio saliendo de Jerusalén a Samaria, cuando Jesús fue por el uno que estaba en el pozo. Y habló sobre la mujer samaritana y cómo ella recibe agua viva ese día, que cambió no solo su corazón y su destino eterno, sino que también vimos cómo ella fue y con su testimonio cambió a un pueblo entero. Y un pueblo aceptó a Jesús, regresó a su pueblo, regresó a su casa. Porque las misiones no empiezan en otro país, empiezan en tu comedor. Las misiones empiezan en tu sala, empiezan en tu iglesia, empiezan en tu Jerusalén, nuestro hogar espiritual. Estábamos llamados a ir, sí, hasta el fin del mundo, pero no sin antes ser fieles aquí, porque Dios no solo ama a la multitud. Jesús no solo predicó a la multitud, siempre tenía en mente por el uno. Y en esa serie, en la última serie, llegamos hasta el día de Pentecostés y la iglesia nació, y miles nacieron de nuevo después de escuchar a los apóstoles predicar el evangelio. Y me encantaría hablar de ese punto hoy, y en cierto sentido lo voy a hacer, pero vamos a salir del libro de Hechos y vamos a ver un versículo que probablemente ya conoces de memoria. Pero solo porque lo sabes de memoria, no te desconectes hoy, porque la familiaridad es peligrosa. La familiaridad en la iglesia, en tu relación con Jesús, es peligrosa. Solo porque has visto algo no significa que vistes lo que tenías que ver. Solo porque has visto algo no significa que vistes todo lo que Dios quería que vieras. Y hoy te invito a que veamos otra vez. He compartido este mensaje anteriormente. He compartido este mensaje sobre este mismo versículo. Pero mi oración hoy es de que que Dios te hable de una forma fresca, conforme a lo que necesites hoy. Ese será un mensaje sencillo, y quizás incluso pienses: este mensaje no es para mí porque yo ya soy salvo. Pero quiero que lo veas desde una perspectiva diferente. Quiero que lo veas desde cómo Dios ve a las personas, en lugar de cómo nosotros vemos a la gente. Abran sus Biblias conmigo. Vamos a ir ¿sabe quién ni siquiera la habla? Se van a sorprender. Tengo un versículo memorizado, y quizás tú también. Ni lo vamos a leer, no lo pongan en la pantalla. Juan 3:16.
Si se lo sabe, dígalo conmigo. De la Reina Valera, para que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow. Juan 3:16. No es solo un versículo genérico de salvación para el mundo. Es un versículo específico que fueron las palabras de Jesús por el uno. Y quiero hablar sobre eso hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esas palabras que tú le dijiste a una persona y que hoy resuenan en misiones, en cultos evangelísticos, que este versículo atrae gente a ti y que podemos ver por medio de tu palabra, y que tú envías a tu Hijo unigénito, que por eso somos salvos. Que esa palabra pueda llegar a nosotros, a los corazones hoy. Habla, Espíritu Santo, conforme a tu perfecta voluntad a cada vida en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hacer una encuesta sermónica. Levante su mano conmigo si su superhéroe favorito es Spider-Man. Hay unas 2, 3 manos por ahí. Spider-Man. Ok. ¿Qué otro superhéroe hay por ahí? Hulk. El hombre verde, Hulk, el grande. ¿Quién es su favorito? Hulk. Nadie. Wow. Batman. Vamos a ver Batman. Wow. Muchas manos. Ok. Vamos a pausar ahí. Porque vi varias manos que subieron. Batman. Y vamos a aclarar aquí, y lo digo con toda autoridad pastoral que Dios me ha dado desde el cielo: Batman no es un superhéroe. ¿Ok? Batman no es un superhéroe. Batman es un hombre que tenía mucho dinero, que era rico, que tenía un cinturón, una capa, una máscara. Batman, en mi opinión humilde, es un hombre que nació con un trauma de niño, que si, dependiendo qué historia leyó, qué comic book leyó, sus padres fueron matados enfrente de él. ¿Se recuerda? Y él vio eso, y eso causó un trauma en él. Y luego, en diferentes películas que han hecho, se cayó en un pozo lleno de murciélagos y tuvo un temor bastante grande hacia los murciélagos. Entonces vemos a este niño traumado, con PTSD, con depresión, con ansiedad, queriendo vengarse. Vemos a este niño crecer en lo que es Bruce Wayne, un hombre rico que tiene todo el dinero, que es muy inteligente y usa su ingenuidad, y se pone una máscara. Y usa todos sus recursos en su propia fuerza para tratar de ser el héroe o un héroe, pero lo está haciendo de un corazón en venganza, vigilante. ¿Quieres saber quién es un héroe verdadero? Es Superman. Juan. Mira, Batman, la iglesia disipula como Batman. Batman tenía una máscara, escondía todo lo que sentía en su interior. ¿Y qué hizo Batman? ¿A quién discipuló Batman? A Robin, ¿verdad? Discipuló a Robin. ¿Y qué hizo con Robin? Le puso una máscara también a Robin. Lo vistió así como esas cosas que los payasos, ¿no? Le puso una máscara y está caminando Robin ahora en la misma cosa que está su líder, en la disfunción de su líder. Así es como discipulamos, iglesia. Pero Superman, el superhéroe verdadero, no es un hombre que entiende que está trabajando en sus propias fuerzas. Él es un hombre que realmente tiene fuerzas sobrenaturales. La diferencia de Superman y Batman es que Superman entendía y sabía quién era su papá. Él entendía de que aunque vivía en este mundo, no era parte de este mundo. Come on, estoy hablando de la iglesia. Es un ejemplo de un superhéroe verdadero, de que sabe de dónde vienen sus fuerzas,
que no está aquí en este mundo. Y la iglesia deberíamos empezar a discipular a personas de esa manera. No de nuestra disfunción, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de lo que queremos traer de venganza, sino de un lugar donde sabemos de quién somos y para qué fuimos llamados. A discipular con sanidad y no con una máscara puesta. ¿Qué fue la gran comisión de Jesús? Ir y hacer discípulos. Y muchas veces nos enfocamos en evangelistas que predican pero no hacen discípulos. ¿Estamos creando una iglesia como Batman o estamos realmente queriendo salvar al mundo o dirigir a personas con un corazón como el de Superman? Que no lo hace en sus propias fuerzas, sino que lo hace sabiendo quién es realmente. Así es como la iglesia debería de discipular hoy, sabiendo quiénes somos y de quién somos. La verdad es que tenemos la palabra ante nosotros, tenemos la palabra frente a nosotros, tenemos las herramientas dadas por Dios, tenemos a las personas que Dios ya nos ha enviado a discipular y ni siquiera nos damos cuenta. Una vez le pedí a un amigo predicador, le dije: dame una ilustración, necesito una ilustración que demuestre algo que está escondido en plena vista, pero cuando me di cuenta que estaba ahí, cambió mi vida. Muéstrame algo que está escondido en plena vista, pero cuando me di cuenta que estaba ahí, eso cambió mi vida. Y lo pensó como por 3 minutos y me dijo: Tony, ¿por qué no usas la ilustración hablando de la flecha que está junto al tanque de gasolina en tu carro? Y le dije: ¿qué? ¿What? ¿Qué? Y me dijo: usa la ilustración hablando de la flechita que está junto al indicador de gasolina en tu carro. Yo no lo entendí. Me dijo: bro, habla de la frustración que pasas cuando vas a la gasolinera, estás manejando y no sabes en qué lado está el tanque de gasolina. Y te tienes que bajar del carro para buscar, y trae una frustración cuando está la flechita junto al indicador que te está diciendo dónde está. Y la frustración que trae cuando te bajas del carro, pero el tanque está del otro lado. Y lo encuentro chistoso, que la cosa que puede cambiar tu vida, la cosa que puede desaparecer todo tipo de frustración y dolor en tu vida, a veces la cosa que necesitas más en tu vida está frente de ti y no lo ves. Algunos de ustedes veo que los perdí con esta ilustración. Pon la foto, Carla, ahí. Esta foto. ¿Quién no sabía que existía esa foto, esa flechita ahí? Sí sabían, la mayoría no sabía. Podemos orar y podemos despedirnos hoy con esta revelación que Dios nos acaba de dar. Amén. Esa flechita te muestra y te está diciendo en tu cara de qué lado está la puertita para la gasolina. Si ya no tienes que llegar a la gasolinera y sacar tu cabeza para ver de qué lado está. Ahí está enfrente de ti, pero solo porque has visto algo no significa que has visto lo que tienes que ver. Antes de saber de esta flechita, yo era el que me salía y traía una frustración que no me daba cuenta. A veces lo que más necesitas está enfrente de ti y ni te has dado cuenta. Eso me deja saber que solo porque viste algo no quiere decir que has visto lo que tienes que ver. Y pensé que esa era una buena introducción porque no sé cuántas veces he leído Juan 3:16. Todo lo vemos como un mensaje de evangelización. Y sí, yo soy salvo, pero ¿para qué necesito escuchar este mensaje? Porque ya te sabes Juan 3:16. ¿Por qué tienes que escuchar un mensaje sobre Juan 3:16? Ya eres súper salvo. ¿Verdad? La mayoría aquí comió Santa Cena esta mañana para desayuno, ¿verdad? ¿Ay? Flotaron algunos en el aire por lo espiritual que son. ¿Ay? Y no nos damos cuenta. Tenemos que ver este versículo que pensamos que sabemos otra vez y en detalle, porque solo porque has visto algo no quiere decir que viste lo que tenías que ver. Mujeres y jovencitas, ¿cuántas han comprado en Forever 21? Mentirosos. No quiere levantar su mano. En el Oak Park Mall ya lo cerraron, pero antes cuando iban y compraban en Forever 21, yo sé que la mayoría aquí no lo vieron, se les pasó por alto. Levanta tu mano si has tenido la oportunidad y la experiencia de comer una hamburguesa, un double de In-N-Out. ¿Sí? Los demás, algún día hacemos un viaje a Dallas
y todos comemos In-N-Out. Pero aunque estés ahí, quizás no vistes lo que tenías que ver. A veces las cosas que está ahí no se ve. Cuando compraste en Forever 21 esas camisas de 15 por $3.99, no se dan cuenta que en la bolsa, en la parte de abajo, está escrito Juan 3:16. Pon esa foto, Carla, para que vean que no estoy mintiendo. Forever 21. Debajo de la bolsa, todas las bolsas de esa tienda está escrito Juan 3:16. Entras a la tienda, no sabes que es una tienda cristiana, quizás por la ropa que venden. Pero ahí está Juan 3:16 en la bolsa. Cuando la gente compra su double extra fries, right, y su coca de dieta, no se dan cuenta que debajo de ese vaso en In-N-Out está escritas las palabras Juan 3:16. Pon esa foto. En todas las cups de In-N-Out está escrito Juan 3:16. Es interesante que un versículo que pensamos y conocemos, a veces la familiaridad nos roba del poder de ese versículo. O si todas las Biblias desaparecieran y solo podrías quedarte con un versículo, quizás Juan 3:16 sea el único que necesites. Porque hay un montón de versículos que hablan de la salvación y del amor de Dios, pero todo lo que necesitas está en este versículo. Hay poder en el versículo de Juan 3:16. Todo lo que necesitas saber acerca de la teología y salvación está en Juan 3:16. Martín Lutero dice que en Juan 3:16 es todo el evangelio en versión condensada. Es el versículo que puede traer gozo a los santos y esperanza a los que están separados de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. De tal manera amó Dios al mundo. El versículo que leemos rápido, no entendemos el poder que tiene. Y mientras preparaba este mensaje hace unos años atrás, investigué un poco sobre este versículo y en referencia a la cultura de hoy. Y una historia me llamó la atención. Me fascina la historia de Tim Tebow. Tim Tebow es un jugador de fútbol americano. Y él cuenta que mientras jugaba un campeonato, cuando todavía estaba en la universidad, en el 2009, él escribió debajo de sus ojos Juan 3:16. Escribió bajo sus ojos Juan 3:16. ¿Dónde está esa foto, Carla? En un campeonato él escribió Juan 3:16 y ganaron ese juego. Y después de ese juego, 94 millones de personas buscaron en Google qué significa Juan 3:16. Simplemente porque vieron un campeonato de la universidad. 3 años después, en el 2012, en su primer partido de los playoffs ya profesional del NFL con los Denver Broncos contra los Steelers, lo volvió a hacer. Tim Tebow escribió Juan 3:16 y después del partido su agente le preguntó, ¿te das cuenta lo que acaba de pasar? Y Tim Tebow respondió, dijo, claro, ganamos el partido. Y su agente asombrado le dijo, man, Tim, ni siquiera te diste cuenta. Hoy, dijo, se cumplen exactamente 3 años desde que usaste por primera vez Juan 3:16. Hoy, en este juego, tiraste 316 yardas. Tiraste un promedio de 31.6 yardas por pase. La hora de posesión de bola era 31.6 segundos. Audiencia de ver este partido en CBS, habían 31.6 millones de personas viendo el partido. Juan 3:16 ese día, le dijo su agente, estaba en tendencia como la búsqueda número 1 en Twitter y en Facebook. Más de 98 millones de personas buscaron en Google qué es Juan 3:16. Y al principio yo no creía eso, suena como una historia fanática, ¿no? Pero lo busqué, parece inventado, pero hay una foto de las estadísticas. Un noticiero dijo, esto fue lo que pasó. Y me sorprende. Pero una parte que de mí estaba sorprendido e intrigado al ver todos esos 3:16. Pero la otra parte me confundió, tratando de entender cómo 98 millones de personas no conocían el significado o importancia detrás de Juan 3:16. Y estamos hablando de gente en los Estados Unidos. Yo crecí en la iglesia, por supuesto que voy a saber qué es Juan 3:16, muchos de ustedes también.
si crecieron en la iglesia, no celebraban Halloween, ¿verdad? No celebramos Halloween con nuestros hijos, pero tampoco apagábamos las luces para que nadie llegara. Llegaban y tocaban las puertas de los niños para Halloween, y lo que nuestros hijos hacíamos con ellos es que agarrábamos todos los dulces y les poníamos una sticker y escribíamos Juan 3:16 y lo repartíamos. Hemos visto Juan 3:16 en tratados, lo hemos visto en tatuajes, hemos visto Juan 3:16 en camisas, en vasos y en bolsas de Forever 21. ¿Cómo es posible que la gente no conozca Juan 3:16? Lo olvidamos, que no todos lo saben, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera aquí hoy. Dios sigue usando Juan 3:16 por el uno. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? Como cristianos creemos que este versículo es un versículo evangelístico para las personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Jesús, que no son parte de la iglesia. Pero cuando lees ese versículo en su contexto, por favor, no tomes Juan 3:16 fuera de su contexto. Tenemos que leerlo en el contexto, porque Jesús no estaba diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No decía eso a una persona que no conocía a Dios. Él estaba hablando con un maestro. Ese es el contexto de Juan 3:16. Esas palabras se las dijo a un maestro, a Nicodemo, un líder de la iglesia que conocía la palabra. Se lo dijo a un hombre que sabía las escrituras, a un hombre con posición y poder. Jesús no dijo ese versículo en la calle con un megáfono, lo dijo en una conversación privada con alguien dentro de la casa de la iglesia. Jesús le dijo, debes nacer de nuevo, no a un drogadicto, ni a una prostituta, ni a un maestro de la ley. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía conocimiento intelectual, pero no tenía fruto. No había una transformación en su vida como resultado de tener tanto conocimiento de la Escritura. Y Jesús le dice a la iglesia que también necesitas el Evangelio. No solamente es información, necesitas una relación. Para algunas personas es su conocimiento de la palabra lo que les impide conocer a la palabra. Muchas personas leen la palabra, pero no dejan que la palabra los lea a ellos. ¿Cuándo fue la última vez? Te pregunto a ti, cada uno contesta individualmente. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra para que sacie tu alma y no para tu intelecto? Y tal vez sientas lo contrario. Tal vez hay gente aquí, estés aquí y te sientas descalificado. No conoces los versículos. No hablas el lenguaje de un cristiano con estudios. Pero escúchame, Dios puede obrar con un corazón humilde más rápido que con un erudito orgulloso. A veces cuando tú no sabes es cuando en realidad estás más cerca de Dios de lo que crees. Ese fue el ministerio de Jesús. Siempre estaba en medio de la tensión entre la gente que pensaba que lo sabía todo y la gente que pensaba que no era lo suficientemente bueno. Jesús siempre estuvo en medio. Él siempre estaba en medio entre la gente religiosa y la gente que se sentía rechazada. Él siempre estaba en medio entre las personas que no necesitan gracia porque pensaban que sus obras los calificaban, y las personas que pensaban que nunca podrían ser dignas o dignos de la gracia de Dios. Él siempre estaba en medio. Él siempre estaba en la tensión. Él estaba en medio entre los eruditos y los educados y la gente que no tenía ningún estatus social. Siempre estuvo en medio de la tensión entre los maestros y los marginados. Siempre estuvo en medio de los prestigiosos y los pobres. Él siempre estaba en medio y siempre trataba de alcanzar a ambos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios. Él amaba a los justos que conocían la palabra, pero necesitaban saber que lo necesitaban a Él. Y también amó a los que estaban lejos de Él, que pensaban que nunca tendrían acceso. Incluso en la cruz, Él estaba en el medio. Jesús en la cruz estaba en medio, en su muerte, en medio de uno que entendía quién era Él realmente y otro que no quería saber nada de Él. Pero aún así lo hizo por los dos. Y lo que hizo en su muerte lo hizo en su vida. Alcanzó al judío, pero también fue tras el que no era judío. Confrontaba a gente como Nicodemo, pero también iba por los que estaban afuera.
que pensaban que su pecado los había descalificado, siempre en medio. ¿Están aburridos? ¿Están dormidos? Alguien diga en medio. Oh, come on. Jesús estaba en medio. Lucas 15, léelo cuando llegue a su casa. Lucas 15 habla de un Salvador que estaba en el medio. En Lucas 15 Jesús estaba enseñando un día, rodeado de personas sospechosas, de pecadores. Esto es lo que la gente de la iglesia a menudo no entiende. La verdad es que si Jesús andaba con gente que si vieras eso hoy, si vieras a un pastor, a un hombre de Dios haciendo eso, pensarías, eso no está bien. Si me vieras a mí como pastor, juntándome con ladrones, asesinos, gente cuestionable, si me vieras en una boda, a mí, bailando y convirtiendo el agua en vino porque se acabó el alcohol y para que siga la fiesta, ¿harías un post en las redes sociales? Muy directa y dirigida a ese pastor en esa iglesia tan liberal que permite el pecado. Claro, nunca me van a encontrar en un baile, en una boda bailando y trayendo más alcohol, porque obvio que ese no era el punto. Pero esta es la realidad de nuestra cultura. Pero cuando Jesús vino a la tierra, no fue a las universidades cristianas, no visitó los institutos bíblicos, fue a los clubs, él fue a los bares, cerca de la gente que lo necesitaba, esperando poder hablar con ellos. No fue a las puertas del seminario más prestigioso de Jerusalén para conseguir 12 estudiantes recién graduados de la universidad para discipular y fundar a la iglesia. No, él fue a buscar a las personas más improbables, que quizás nosotros hubiéramos descartado. Pero eso es lo que me encanta de Lucas 15, mostrando que Él está con gente que tenía mala reputación, con pecadores. Jesús tenía reputación de andar con ese tipo de gente. Estas son el tipo de personas que necesitan discipulado, y Él estaba mostrando a sus discípulos lo que más tarde quería que ellos hicieran. Les dijo, como mi Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Y mientras Él está ahí, vienen los religiosos, los eruditos, los fariseos, y preguntan, ¿por qué anda con esta gente? Y me encanta cómo respondió Jesús. En realidad no responde a su pregunta. En cambio, lo que hacen, les cuenta una historia. Cuando Él dice, ¿por qué se junta con gente así? Él les cuenta una historia. De hecho, les cuenta 3 historias. Les habla de una oveja perdida, les habla de una moneda perdida, y les habla de un hijo perdido, el hijo pródigo. Él estaba predicando este mismo mensaje por el uno. Comienza con la historia de como un pastor que tenía 100 ovejas y había perdido una, y deja a las 99 por una sola y la carga sobre sus hombros y llama a sus vecinos y organiza una fiesta cuando la encontró. Luego habla de una mujer que tenía 10 monedas preciosas y una de sus monedas se perdió, y ella limpia toda la casa buscando esta moneda, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Llama a sus amigas y tira una fiesta. Ese pastor y esa mujer tenían que haber sido latinos, que buscan cualquier razón para comer y hacer una fiesta. Y luego concluye Jesús con la tercera historia para terminar su respuesta. Habla del hijo pródigo, pero no solo uno de esos hijos se perdió. Esta es la historia de los hijos pródigos, porque ambos estaban perdidos, ambos necesitaban ayuda del padre. Uno de ellos le dijo al padre, quiero mi herencia hoy. Se las dan, él se va, la malgasta su dinero, se va de fiesta. Estoy seguro de que Ricky Martin estaba en la cena con él, escribiendo Viviendo la Vida Loca, juntos, right? Y de repente este joven se encuentra rodeado de cerdos y dice, no soy digno de volver como hijo, no soy digno. Y esa es una mentira directa del diablo. Y él logra meterle en la mente a este joven, a tantas personas hoy en día, que fallaste, robaste, mentiste, fuiste infiel, volviste a tu adicción, no puedes volver atrás, no puedes recuperarte de esto, no puedes regresar, es demasiado tarde. Esa es la mentira del enemigo que entra en nuestra mente hoy. Y te quiero decir que no hay nada que te separe indefinidamente del amor del Padre. Esa es la historia. ¿Tienes que arrepentirte? Sí.
¿Hay algo que tú debes de hacer? Sí, por supuesto. Pero aquel hijo se levantó y regresó a casa pensando que ya no era digno de ser hijo. Se habría conformado como ser simplemente uno de los sirvientes de la casa de su padre, y aún no había llegado a la casa cuando su padre, todos conocen esa historia, lo vio desde lejos y corrió hacia él. Y tengo que pausar aquí y compartir algo que Janet la semana pasada enseñaba en el servicio de inglés. Tienes que imaginarte esta escena en este momento, mientras el hijo caminaba hacia la casa de regreso con la cabeza agachada, triste, con vergüenza en el corazón y la culpa que cargaba en la espalda. Había otra expectativa esperándolo. El pueblo ya se estaba preparando para algo que los judíos practicaban en ese tiempo. Se llama el Keseitza. ¿Sabes lo que era el Keseitza? Era una ceremonia pública de vergüenza y rechazo. Cuando un hijo judío malgastaba su herencia, entre los gentiles, llevaba lo que tenía y lo gastaba entre los gentiles y trataba de regresar a la casa después, los ancianos del pueblo salían al encuentro para cuando él estaba entrando y se encontraban con él, pero no con brazos abiertos para recibirlo. Salían con una vasija de barro en la mano, cada uno. Y justo cuando ese joven trataba de entrar otra vez al pueblo, ellos, como costumbre, como ceremonia del Keseitza, ellos rompían esas vasijas a sus pies, un acto simbólico que decía: estás cortado del pueblo, no puedes regresar, ya no perteneces, no eres bienvenido aquí. Era una declaración pública de que tú eres una vergüenza, te has perdido y no hay vuelta para atrás para ti. Pero ese día algo diferente ocurrió. Y para mí, si es una ceremonia que se practicaba, que tiene hasta nombre, Keseitza, eso me deja saber que esto pasaba regularmente. Esta historia no era algo diferente. Estaba un joven que había malgastado su dinero y estaba regresando, pero este día algo diferente ocurrió. El padre no esperó que su hijo pasara por la vergüenza del Keseitza. El padre corrió primero, algo, dicho sea de paso, que los patriarcas no hacían en público. Nunca mirabas a un patriarca, a un padre levantando sus espadas corriendo, no lo hacían. Nunca los veías corriendo. Sin embargo, el padre corrió, dice la palabra, lejos, lo vio desde lejos y corrió hacia él, tratando de llegar a su hijo antes de que el resto del pueblo llegara a él, antes de que el pueblo pudiera rechazarlo, antes de que alguien pudiera señalarlo, antes de que el juicio llegara. El padre dijo: esta vez no, hoy no va a pasar eso con mi hijo. Y corrió a él y lo abrazó y lo cubrió y restauró su identidad antes de que pudiera ni siquiera pedir perdón. Este hijo debía haber olido mal, había estado entre los cerdos, pero su padre aún así lo abrazó. No tienes que limpiarte antes de volver a casa, solo vuelve a casa. Tu padre te espera con brazos abiertos, iglesia, para recibirte tal como estás. Mientras el mundo se prepara para tu Keseitza, el padre corre hacia ti para restaurarte. Por el uno, todo es por el uno. Y ese uno también eres tú. El padre lo viste, le pone un anillo y dice: mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido, pero ahora lo encontraron. Y entonces él organiza una fiesta también. Y luego está la historia dentro de la historia. El otro hijo, el que sabía más, el que se quedó, el responsable, el hermano mayor. Casi no hablamos de él, del que sí conocía Juan 3:16. El buen hijo, el hijo cristiano, escucha quizás la música y quizás huele la birria que se estaba haciendo y está emocionado por la fiesta. Quizás dice, tal vez pensó: por fin mi papá vio mi fidelidad y me está tirando una fiesta porque siempre estoy aquí, siempre soy fiel. No me fui ni abandoné el hogar como mi hermano desgraciado. Pero luego se da cuenta que esta fiesta no es para él. En realidad es para el otro. Pero su hermano menor, que había regresado, entonces decide él no asistir a la fiesta, y su padre también salió a buscarlo a él.
Mira el corazón del hermano mayor en Lucas 15:29. Él dice lo que está sintiendo en su corazón: todos estos años he trabajado como esclavo para ti y nunca me he negado a hacer nada de lo que me dijiste, y ahora vuelve este hijo tuyo después de todo lo que hizo y le organizas una fiesta. Y el padre responde: hijo mío, tú siempre has estado a mi lado, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué no estás feliz que tu hermano que estaba perdido ahora regresó? Ese es el mensaje, esa es la misión, esa es la misión por el uno. Esto es Juan 3:16 en acción. Esa fue la respuesta de Jesús a estas personas religiosas que cuestionaban a quién estaba discipulando. Por eso la comisión de Jesús fue comenzar en Jerusalén, comenzar en su propia casa. Puedes ver quién es Jesús en esta historia. Siempre estuvo en medio, entre el que se fue y pensó que la gracia estaba demasiado lejos y el que se quedó y siempre ha estado en casa y sentía que Dios le debía algo por todo lo que siempre había hecho y era fiel. Dios en medio. Esta es la historia de Juan 3:16. Esta es la historia de un Dios que siempre está en el medio y que llama a su iglesia a hacer lo mismo. Olvidamos que Juan 3:16 nació de una conversación con un hombre religioso, el pastor Nicodemo. Juan 3:16 nació porque este líder religioso salió en la oscuridad de la noche para hablar con Jesús. Juan 3:16 no estaba Jesús hablándole a una persona perdida que no conocía a Dios, está hablándole a un líder, a alguien que pasaba su tiempo en el templo. Pero si Juan 3:16 es un mensaje de salvación, ¿por qué está Jesús predicándole a alguien que conocía la Escritura? En otras palabras, ¿por qué este versículo y estas palabras que hablan de la salvación, que sale de la boca de Jesús, están dirigidas a la iglesia? Por favor, no confines el mensaje del Evangelio de Jesucristo solamente a Juan 3:16. El mensaje del Evangelio comienza desde Génesis, cuando el hombre fue separado de Dios. Las buenas noticias del Evangelio fueron introducidas en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo al enemigo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Escucha esto: y su simiente te aplastará la cabeza. Esto fue en Génesis 3:15. Está hablando de Jesús. Por favor, no reduzcas, iglesia, el mensaje del Evangelio a Juan 3:16 solamente. Toda la historia de redención, de restauración, el Evangelio está en toda la Escritura. El Evangelio no comenzó en una cruz, sino comenzó en un jardín. Y no termina en un versículo, sino termina en una nueva creación. Desde la caída de Génesis hasta la glorificación en Apocalipsis, cada página en la Escritura, en la palabra de Dios, grita: Jesús viene a restaurarlo todo. Iglesia, ese es el mensaje que llevas por dentro. Ese es el Evangelio que cada persona aquí lleva por dentro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo, y Nicodemo nos representa a nosotros. ¿Cómo inició Nicodemo esta conversación con Jesús? Le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Equivocado, ya se equivocó. Jesús no era un maestro enviado por Dios, era un salvador enviado por Dios. Era la personificación de las buenas nuevas que debía predicarse a todas las naciones. Y Nicodemo no podía ver lo que estaba justo frente a él. Jesús le estaba mostrando y nos está mostrando a nosotros que lo hemos perdido. No eres salvo por cuántas escrituras hayas memorizado, o por tu fidelidad para servir en la iglesia, o por cuántos años hayas estado en la iglesia. Juan 3:16 está en el medio. Para que Juan 3:16 esté en el medio, eso significa que tiene que haber algo en ambos lados de Juan 3:16. Estoy terminando. Si Nicodemo representa a la iglesia que está de un lado de Juan 3:16, él nos representa a nosotros. Entonces, ¿qué hay al otro lado de Juan 3:16? Del otro lado de Juan 3:16 está Juan capítulo 4. Ahí es donde encontramos la historia de la mujer que conocemos simplemente como la mujer samaritana.
la que estaba en el pozo al mediodía buscando agua, la mujer que había estado con 5 esposos y ahora vivía con el sexto, con quien no estaba casado. Jesús está en el medio. Por un lado estaba Nicodemo, el líder religioso, aquel que la gente veía como un maestro, un pastor, alguien que uno pensaría que definitivamente él va a estar en el cielo. Y por el otro lado de Juan 16 está esta mujer, rechazada por la sociedad. Estaba junto al pozo en pleno día, probablemente porque no quería ver las miradas de las otras mujeres que solían ir al pozo por la mañana. Y ahí estaba Jesús también esperándola por el uno. No sé de qué lado de Juan 3:16 te encuentres tú en esta tarde, pero en los dos lados hay algo en común. En los dos lados de Juan 3:16 está Jesús. En los dos lados está el mensaje del evangelio. En los dos lados está la invitación a restauración. Así que no importa en qué lado te encuentres hoy, es el mismo mensaje. ¿Cómo podemos llevar este mensaje al mundo si aún no ha llegado a nuestros corazones? ¿Cómo podemos ir a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra si no ha llegado a nuestro Jerusalén? Que no importa cuánto conocimiento tengas de su palabra, siempre hay más en lo que puedes profundizar en tu relación con la palabra, con Jesús. Y del otro lado, no importa lo que hayas hecho, dónde hayas estado, cuánto te hayas desviado, Dios todavía te ama, no importa cuánto tiempo lleves desconectado de Él, aún envió a Jesús por ti también. No hay nada que te pueda separar de ese amor, porque cuando Él te mira, no te ve a ti con tus imperfecciones y defectos. Él ve, Dios Padre ve a Jesús en medio, de pie, entre tú y Dios. Y ahora Dios Padre ve la perfección de Jesús. Él ve que el precio que Él pagó por tu pecado. Esa es la buena noticia que tenemos por dentro. Esa es la buena noticia que llevamos. El encuentro de Jesús con Nicodemo y con la mujer junto al pozo, la mujer samaritana, nos muestra el significado de esta buena noticia. Luego, después de que Jesús muere y resucita, se encuentra con sus discípulos y les dice: así como mi Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Te enseñé cómo hacerlo. Ámalos, dice, discípulalos. Si no haces discípulos, no estás cumpliendo la gran comisión. Solo asistes a ese edificio los domingos. Me atrevo a decir que si no estás cumpliendo la gran comisión y haciendo lo que Jesús te pidió hacer, no eres parte de la iglesia. Solo vienes al lugar donde la iglesia se reúne. ¿Qué pasaría si la iglesia hiciera lo mismo hoy? Que la misión de nuestro Salvador debería seguir siendo la misma misión para la iglesia, para estar en el medio, por el uno. Pero en lugar de ir y contar y hacer discípulos, en vez de ir y hacer, decimos: vengan y vean y conviértanse en seguidores simplemente. Mantenemos las buenas noticias encerradas en el edificio donde se reúne la iglesia. Seguimos atrapados en la experiencia del aposento alto. Hemos construido tiendas en el monte de gloria y nos negamos a bajar donde está la gente que necesita escuchar tu historia. Jesús está en el medio. ¿De qué lado estás tú hoy? ¿Eres el hermano mayor, amargado y agotado? Eres el pródigo, pensando que has ido demasiado lejos. Eres Nicodemo, que religioso, pero no nació de nuevo. O la mujer junto al pozo, que ya no quería saber nada de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablando de para el uno, que Dios dio a su único hijo, a su hijo unigénito. Escucha, solo Dios puede amar así, a dar su único hijo. Yo amo a la gente, soy compasivo y trato de ayudar siempre cuando puedo. Pero ¿sabes lo que nunca haría? Yo jamás daría a mi hijo por ti. No podría hacerlo, ni tú tampoco.
especialmente si yo sé que mi hijo es inocente. ¿Por qué le diría que vaya y que tome tu lugar? No lo podría hacer. Hace 2 o 3 semanas Janet y yo nos juntamos en la casa y tuvimos una noche de juego con nuestros hijos, Janet, Anne-Marie y David. Y al terminar la noche, cuando mi hijo mayor David se iba a ir, ya está casado, se tiene que ir de la casa a su casa, le dije: a tu cuarto, ¿te quieres quedar? Quédate. Tenía que irse con su esposa, se iba a regresar y lo abracé por detrás. Y a él no le gusta que lo abrace, déjame, no abrace. Y lo abracé, lo agarré. Y hoy, al recordar eso, pienso cómo alguien entrega a su hijo, a su único hijo, para pagar el precio de algo que hizo otro cuando eres inocente. Y sin embargo, hubo un padre que lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo. Y ¿saben qué es lo más que me impactó aquí? Es de que Dios Padre, Él entregó a su único hijo por un tal vez. Ni lo entregó por una garantía, porque no sabía, sino lo entregó por una posibilidad, por un tal vez. Tal vez crean en Él, tal vez lo acepten, pero quizás no, tal vez lo reciban, pero quizás haya posibilidad que no. Así es el amor. Esa es la historia que llevamos a la iglesia. Esa es la buena noticia que sabes, pero se la estás contando a los demás. Tengo que agregar, se la estás contando a los demás, no solo con palabras, sino con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio. ¿Qué estás predicando cuando no estás hablando? ¿Cómo te percibe la gente? Si solamente ven cómo caminas en tu vida y no te escuchan hablar y les preguntaran: ¿qué piensas de esa persona? ¿Dirían que es una persona santa? ¿Una persona apartada? ¿Una persona diferente, que ven algo diferente en ti? Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en una serie de misiones y durante décadas la iglesia City Center Church ha sido una iglesia misional. Hemos apoyado a innumerables misioneros en todo el mundo durante muchos años, y los tiempos están cambiando. Sí, todavía estamos alcanzando al mundo con el evangelio y todavía tenemos que apoyar a los misioneros de todo el mundo, y hablaremos más sobre eso en la próxima semana. Pero mientras hemos estado tratando de alcanzar al mundo, pregunto: ¿hemos perdido nuestro propio hogar? ¿Hemos comenzado a perder la pasión por la gran comisión aquí en nuestra propia comunidad, en nuestra propia iglesia, en nuestra propia sala? No le pidas a Dios que envíe a misioneros si no estás dispuesto a ser uno de ellos justo aquí donde te necesitan. No puedes simplemente compartir el evangelio a las naciones e ignorar a tu prójimo, ignorar a tu vecino. La misión que Jesús encomendó a sus discípulos debe de comenzar en Jerusalén. Debían hacer discípulos ahí primero. Comienza aquí en nuestra Jerusalén espiritual. Esta es nuestra Jerusalén. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Estoy terminando. Ya está tocando George para la prueba. Pero quiero hacer algo diferente. Les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Quiero hacer una oración, una declaración sobre esta iglesia. Y si no se tiene que mover nadie, no se mueva. Es un momento reverente. Y cierre sus ojos. Padre, gracias por amarnos como un amor que lo dio todo. Incluso cuando no había garantía de que te amaríamos de regreso. Gracias por enviar a tu único hijo, no por la multitud, sino por una sola persona, por Nicodemo, por la mujer samaritana, por el hijo pródigo, por mí. Señor, perdónanos si hemos hecho la gran comisión algo conveniente y no comprometido. Perdónanos si hemos ignorado nuestro Jerusalén, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros barrios.
y hemos buscado a los perdidos en otro lugar cuando tú los has puesto justo frente a nosotros. Te pido, Dios, que tú abras nuestros ojos de nuevo, abre nuestros corazones de nuevo. No permitas que hoy seamos solo oyentes de la palabra, sino que podamos responder a tu misión. Diste a tu Hijo, ayúdanos a dar lo que tenemos, nuestra obediencia, nuestros dones, nuestro tiempo y sí, Señor, también incluso nuestros recursos. Te pido que despiertas hoy en nosotros la pasión por hacer discípulos aquí, en este lugar, en nuestra casa, para servir a las personas que tú has puesto enfrente de nosotros, para dar por el uno, para vivir por el uno, porque este es nuestro Jerusalén y comienza con nosotros. Confiamos en ti ahora. Habla a cada corazón en este lugar. En los próximos momentos escuchamos, estamos con nuestros oídos espirituales abiertos. Estamos dispuestos y somos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy no solo respondemos a un mensaje, sino a una misión. Este evangelio que predicamos no está destinado solo a ser creído, está destinado a ser vivido y compartido. Y eso requiere compromiso de la iglesia. Eso requiere generosidad, eso requiere obediencia. En este momento nuestro equipo va a repartir unas tarjetas de respuesta a todos. Repartan las tarjetas, por favor. Y mientras las reparten, por favor, no se desconecte. Escuche. Lo que estamos pidiendo es más que solo un compromiso. Es más que un compromiso misional de donar económicamente. Aquí en City Center Church, en City Center en español, no abusamos de esto. Y usted sabe, si ha estado aquí, si esa es su primera vez, tenga gracia con nosotros. Porque si has estado aquí por varios años, sabes que esto no lo hacemos regularmente. Nunca estamos aquí repartiendo folletos ni poniendo esos botes. Esos botes los escondimos una vez para que no se vuelvan a salir, pero no abusamos de esto porque sabemos lo importante que es y no lo hacemos a la ligera. Nos tomamos ese momento en serio. Lo traemos ante el Señor en oración. Así que no solo estamos pidiendo que usted prometa dinero a la iglesia. No se da a una iglesia, se da a través de la iglesia. Pero aún más que eso, ese es un acto de adoración y una oportunidad a tu responder. Porque cuando das tus recursos a misiones, no solo financias un viaje al extranjero, no solo alimentas unas cuantas familias en un país diferente del que nunca sabrás nada de ellos. Para nosotros, incluso ahora mismo, misiones se hacen aquí localmente. A través de esta promesa estás ayudando a discipular a nuevos creyentes aquí en nuestra ciudad. Alimentamos a familias necesitadas aquí mismo en nuestras comunidades cercanas. Estás financiando actividades de alcance comunitario. Estás equipando esta casa para que llegue a nuestra Jerusalén. El discipulado cuesta algo. A Jesús le costó todo. Y hoy Dios te invita, te da la oportunidad de ser parte de su misión, no solamente emocional, sino con un sacrificio. Así que ahora, mientras tienes esa tarjeta de respuesta en tu mano, pido que este momento, y si mira la tarjeta, hay varias cantidades ahí. Esto es un compromiso por el resto del año. ¿Okay? Si puedes dar semanalmente, mensualmente, una ofrenda, como usted vea. Esto es para el fin de año. Hay unas cantidades ahí que no hay ninguna presión, por favor. Si eres nuevo aquí, por favor, al menos que tú sientas dar algo, ignora esto, ¿ok? Pero si tú te quieres comprometer, ponerlo ahí o cualquier cantidad. Toma un momento con tu esposo o tu esposa y si estás solo en reflexión, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me estás llamando a hacer? ¿Qué cantidad me estás pidiendo tú
que yo dé para esta misión. Y si no puedes financieramente dar, en este momento, por favor, no sienta la presión de que tiene que dar ofrenda o dinero. Hay también áreas donde tú puedes servir en alcance comunitario aquí, en esta iglesia, en este local, en la comunidad. Ponlo ahí también. Y luego esta parte, después de que la llenes, la puedes romper. Ahí puedes poner tu compromiso y cómo lo puedes dar. Lo puedes dar online o lo puedes dar en el sobre. Dicho sea de paso, si escribe una ofrenda en el sobre, por favor escriba misiones, porque no está la línea de misiones en el sobre. Y si va a ir a diezmos y ofrendas, y si usted va a comprometer algo, una cantidad, por decir $1,000 en el año, entonces lo puede dar como usted vea, ¿no? $25 a la semana, como usted quiera. Pero ponle misiones en el sobre para que vaya hacia este compromiso, ¿ok? Mire, le digo esto es más allá de sus diezmos y ofrendas. Eso es el principio. Si usted no está dando su diezmo o ofrenda, le reto a que caiga en eso primero, antes de hacer un compromiso aparte, ¿ok? Sea fiel en lo que Dios pide que seamos fiel. Pero tome ese tiempo, mientras ora, mientras piensa. El equipo va a cantar y luego regresamos para terminar el servicio. Amén.